El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de San Felipe de Jesús. El primer mártir mexicano. Él nació en la Ciudad de México después de las apariciones de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Estas fueron en 1531. Él pues nació unos años después, quizás 40 años después de las apariciones. Pero viene a ser como una primicia, el primero de los que dan testimonio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo es que él fue mártir? No era un buen adolescente, que digamos, muy desordenado en su vida. Su padre, un comerciante, de tal manera que, como a veces sucede con los papás, ya no hayan qué hacer con sus hijos adolescentes o jóvenes, ¿ya? Y dicen: ¿dónde lo mando? ¿Dónde lo mando para que vaya a hacer algo? Pues su papá lo mandó a Filipinas para que fuera a hacer negocios allá. Fíjense, un joven, ¿qué iba a ir a hacer allá, verdad? Los negocios, ¿cómo lo iba a tener vigilado el papá? Sí, desde la Ciudad de México a Filipinas, ni aviones había, todo era en barco. ¿Cuándo iba a ver a este hijo? Pues lo mandó a negociar allá. De alguna manera se los llevaban, y allá él pues empezó a hacer sus negocios. Después de tiempo ingresó a la orden de los franciscanos, recibió el hábito franciscano. Así es que mucho tiene que ver ahora con nuestro santo patrón, ¿verdad? San Francisco. Y después de recibir las órdenes, ya no las órdenes sagradas, sino las primeras órdenes franciscanas, las órdenes menores, le dieron permiso para que se viniera a México y que aquí fuera ordenado sacerdote, consagrado sacerdote. Entonces pues lo echaron al barco de regreso para México, después de varios años, ¿sí? Y cuando venía el barco de regreso ya, una fuerte tempestad echó el barco para Japón. Cuando el barco llega a Japón, en Japón se ha desatado una persecución contra los cristianos muy fuerte, ¿no? Y pues ahí va Felipe,
sabe de esa persecución. Ahí está Felipe, un náufrago propiamente, porque pues no fue porque él quisiera, sino porque la tempestad empujó el barco hacia allá. Entonces, juntamente con otros 20 que creían en Cristo, pues fue condenado también a muerte. Y tuvo la oportunidad de salvarse. Le daban oportunidad porque era náufrago. Él no estaba allá, él no iba para allá para ser cristiano allá o para hablar de Cristo allá. Era un náufrago. Sin embargo, él no quiso librarse de eso. Prefirió morir con sus compañeros también, con aquellos que creían en Jesús. Y dio su vida, lo martirizaron, fue clavado con espadas, ¿sí? Casi en una cruz en forma de X, de cabeza lo pusieron también, ahí dicen. En fin, la posición es lo de menos, como lo importante es ahí, lo mataron, ¿sí? Y fue canonizado ya por Pío IX hasta el año 1800 y tantos. Es el primer testimonio. ¿Qué nos puede enseñar esto? Aquello que Jesús dice en el Evangelio: el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. O el que dice también: el que se busca a sí mismo pierde su vida, pero el que la pierde por mí, ese la encontrará. Y Felipe no se buscó a sí mismo, porque teniendo la oportunidad de no morir ahí, no se buscó a sí mismo, no buscó su propia salvación. Prefirió dar la vida por Cristo, juntamente con los demás que eran condenados a muerte por creer en Jesús. Parecía muy bien, ¿verdad?, que se hubiera salvado, pues total, ya se había consagrado a Dios, se iba a ordenar sacerdote acá. Uno puede mirar cosas buenas, sin embargo hay cosas mejores todavía, como vivir en la fe y en la esperanza de la vida eterna. Y San Felipe de Jesús seguro que tenía bien puesta la mirada en la vida eterna, que no haría falta ya ser ordenado sacerdote, ni trabajar mucho por la iglesia. Dirá, por encima de todo eso que es muy bueno, hay algo mucho mejor, que es la vida eterna. Y entregando la vida por causa de Cristo, se obtiene esta vida eterna. Queridos hermanos, hoy al celebrar esta festividad del primer mártir mexicano, pidámosle a Dios que nos conceda a nosotros dar también testimonio con nuestra vida, y que entre las cosas buenas que podemos hacer, cuando tengamos la oportunidad de elegir las mejores, lo hagamos. Lo mejor, que será siempre dar el testimonio, pero que para ello necesitamos la fe y la esperanza de conseguir aquello que esperamos, la vida eterna, y que estemos firmes en eso. De lo contrario, el miedo puede vencernos y no arriesgarnos. El no arriesgarnos pues puede ponernos en peligro también, porque no sabemos qué nos espere después. Imagínense Felipe de Jesús si hubiera dicho: no, yo pues, me puedo salvar, me voy a México. Ni siquiera sabía qué clase de sacerdote iba a ser en México, ¿no? Él regresaba a su ambiente. No había sido un buen joven, repetimos, un buen adolescente. No había dado un buen ejemplo, testimonio como adolescente, y iba a regresar ahora ¿cómo? Dios tiene sus caminos, ¿verdad? Así como hizo con Jonás cuando no quería ir a Nínive a predicar. También se embarcó y el barco lo expulsó y en fin, tuvo que volver a donde iba realmente. Hoy
Vemos cómo Felipe va en su barco y el barco lo empuja donde tiene que ir a dar testimonio. Y dar testimonio con su vida a Japón, donde es martirizado. Que la sangre derramada por Felipe de Jesús, primer mártir mexicano, también sirva para que por su intercesión nosotros tengamos la fuerza necesaria para dar testimonio de Jesús. Que así sea.